Estamos vía Skype con el doctor. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Te escuchaba decir cómo afecta en nuestras cabezas el aislamiento. Sí. Yo decía, no sé cómo afecta en la cabeza mía, voy a saber cómo afecta en la cabeza de los demás. Bueno, pero a ver, dentro de la teoría quizá usted todavía no sepa cómo le ha afectado el aislamiento. ¿Cómo lo trata, Doc, el aislamiento? No, bueno, ha sido un trauma, digamos, para todo el mundo, digamos, cómo te reconvertís. Mirá esta charla que estamos haciendo por Skype, ¿viste? No es lo mismo que cuando estábamos en el piso, con la mesa de por medio. Sí. La verdad que toda esta distancia de la tecnología es absolutamente incómoda, absolutamente contraria a la humanidad que uno ha venido experimentando, y los pacientes padecen igual que uno este distanciamiento. Con respecto a los adultos mayores en particular, durante décadas venimos predicando que hay dos herramientas trascendentes para que un adulto mayor viva bien, que son caminar media hora por día y no percibir soledad. Y ahora, para cuidarlos del COVID-19, lo que se dispone es del aislamiento, en donde el paciente se queda quieto y no tiene contacto con su familia, con su entorno social. Entonces es una tragedia dramática donde estamos día a día viendo cómo acompañar a los adultos mayores, los más frágiles y los más autoválidos, y también dejándonos acompañar nosotros, porque hay muchos viejos que la tienen re clara, digamos, que han atravesado, qué sé yo, la dictadura del 76, la crisis del 2001, muchos de ellos inmigrantes o hijos de inmigrantes que tuvieron que aprender el idioma con dificultad económica severa. Entonces esto del COVID la llevan de taquito, o sea, no hay un modelo de envejecimiento y tampoco hay una respuesta única a cómo atravesar esta cuarentena. Algunos lo hacen con gran talento, capacidad, pensando en los otros y siendo aún solidarios desde el aislamiento. Lo único que me atrevo a decir es que no hay que confundir aislamiento con abandono. Perdón, charlando. Claro, charlando en el terreno de lo hipotético. Hoy en día, ya con 50 y pico de días de cuarentena, ¿cuál sería el mal menor? Siempre destaco en lo hipotético. Que continúen las personas en un aislamiento total, sobre todo las del grupo de riesgo, o que por ahí, tomando las prevenciones del caso, utilizando el barbijo, el alcohol en gel, desinfectándose al volver la ropa, el calzado, pueden salir a dar esta vueltita de media hora que decías vos, doctor, manteniendo el aislamiento social, lógicamente? Yo creo que sí, digamos, esta pregunta hubiera sido difícil de responder la semana pasada. Hoy es de fácil respuesta. Hoy hay que decirle a los adultos mayores autoválidos que salgan a dar una vuelta en los barrios de cercanía para hacer las compras, con el barbijo, con los cuidados del caso, y porque forma parte de la flexibilización que ha dispuesto el Centro de Operaciones de Emergencia, digamos, en el marco de la cuarentena. Yo creo que el mal mayor ya se superó. Esa enorme mortandad por centenas y por miles, de los cuales los protagonistas eran los adultos mayores, ya hoy es difícil de pensar en Córdoba capital. Sabemos que, te cuento un dato que es fuerte e importante. Sí. De todos los muertos en el mundo, de todos los fallecidos a nivel mundial, la mitad eran pacientes que vivían en residencias de adultos mayores. O sea que la mitad de todos los fallecidos eran pacientes geriátricos. Fue fulminante. Y el 80%, duro el dato, y el 80% son mayores de 65 años. Por eso hay que extremar los cuidados en ese grupo poblacional. Siempre teniendo en cuenta que los datos proporcionados por China sean ciertos. Sí, pero igual se diluye el sesgo, la variación, porque cuando vos haces cifras mundiales y ya llevamos casi 250.000 fallecidos por COVID, lo que pueda haya mentido Brasil, sí, China, ya está casi Bélgica, rozando los 300.000 fallecidos. Claro, entonces de los 300.000, 150.000 se sabe que eran adultos mayores de residencias geriátricas.
y otro 30% más eran mayores de 65. Esos son datos duros, porque el fallecido tiene el dato de la edad. Entonces, con esa información es que uno extrema los cuidados en las residencias de adultos mayores, por lo caso lo que nos tocó vivir en Saldán, y empieza a flexibilizar con los otros ciudadanos e incluso con los otros adultos mayores que son autoválidos, digamos, ¿no? ¿Cómo se La edad en sí vive? misma no dice mucho. ¿Cómo la viven los médicos, Carlos? Porque vos recién dijiste el caso del Santa Lucía de Saldán y del Santa Lucía de Saldán podemos pasar a hablar del hospital italiano que se manejó mal porque bueno, se enfermó una parte importante del personal. ¿Cómo la ves? Es fácil de decir se manejó mal, ¿no? Pero hay que estar ahí, ¿viste? Seguro que hay que estar, seguro. Pero yo no lo digo por los médicos, ojo, ¿eh? El contagio que pasó en el geriátrico de Saldán, yo rescato la honestidad profesional de este médico que fue, se hizo hisopar, le dio positivo. Vaya a saber quién fue el caso cero, si un familiar, un empleado. Y en el italiano va a ser imposible saber. Sin duda, algo falló en la cuestión de la prevención, digamos, pero es muy, muy, muy difícil. Yo sería muy cauto a la hora de juzgar. Mi mirada en estos tiempos trata de ser optimista en términos de esperanza y tranquila, digamos. Pero habrá tenido el personal, no solamente el personal médico, sino los administrativos, se les habrá proporcionado los productos de limpieza, de desinfección, de higiene, de profilaxis, barbijos, guantes, las gafas, la capacitación. Estamos navegando mientras hacemos el barco, digamos. Yo no tengo interés ni de acusar a nadie, ni ser fiscal, ni defensor de nadie. Me parece que debemos pararnos en estos tiempos tan complejos, tan bipolares, ¿no? Porque un día te levantas deprimido, otro día estás eufórico, un día estás angustiado, otro día decís, uy, qué piola. Yo preferiría decir, bueno, de ahora en más, bueno, ya sucedió el contagio en el italiano. A mí me pasó una paciente mía, digamos, ¿no? Que estuvo internada en el hospital italiano el día 28 de abril. Y me llama hace poquito para control, estaba con un problema de sangre, yo le indico por teleconsulta, la internamos y resulta ser que cuando la internamos dio COVID positivo ella y su nieta, que la estaba cuidando en el hospital italiano. Entonces el contagio es difícil, ¿viste? Cuando el virus todos los virus respiratorios no se pueden parar, es como querer parar el viento. Y este virus en particular, que ha parado el mundo. El mundo está parado. El mundo, ¿y sabe por qué está parado? Porque es muy contagioso, nada más que eso. Es tremendamente contagioso, muy contagioso y a su vez muy contagioso aún en pacientes asintomáticos. Entonces, ¿qué sabe si un empleado del hospital, un familiar de un internado era positivo, asintomático y te contagió todo un hospital? Yo creo que lo más saludable es pararse a futuro y decir, primero, Argentina en el concierto de las naciones es uno de los países que mejor manejó la pandemia. Y si vos querés otro dato positivo, por primera vez que yo tenga recuerdo en la historia de nuestro país, se buscó a la gente que sabe, ¿no? Zapatero a tu zapato. Cuando tenemos que hacer un puente o un camino o un dique, se han buscado a los tipos más inteligentes. Y yo veo, tanto a nivel local, provincial, nacional, que las autoridades políticas han dicho, che, este problema médico o infeccioso, digamos, porque es un virus, busquemos los tipos que más saben. Sí. Los equipos que están asesorando hoy al presidente son de excelencia académica. Entonces, es para destacar, Carlos, es para destacar esto, Carlos, que estás diciendo, de que se haya buscado a los expertos y no poner en el cargo a algún amigo, a alguien que se le debe algún favor. Te pido, Carlos, que te quedes con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Tras ella vamos a seguir charlando con vos, a ver cuál es tu punto de vista sobre estas aplicaciones que se descargan, si esto es válido, si no esto es válido. Te lo vamos a preguntar tras la pausa, ya volvemos.
Tramo final de este Meridiano 64 que está transitando su 10ª temporada. Estamos en diálogo con el doctor Carlos Pressman, a quien le agradecemos por este contacto vía Skype, obviamente que lo comprometemos para que cuando se normalice la situación esté aquí con nosotros en el piso del programa. Habíamos dicho antes de ir a la pausa que le íbamos a consultar sobre estas aplicaciones que se descargan. ¿Cómo lo ves, Doc, a esto? Porque se ha hablado tanto al respecto. A mí me parece que es un recurso más, como el Skype que estamos usando ahora. Todo lo que sea de utilización de las tecnologías para control, seguimiento y prevención de los pacientes con COVID u otras patologías, a mí me parece saludable. Yo creo que hoy hay que priorizar el interés colectivo del control de la pandemia por ciertas pretendidas libertades individuales. Se cuestionó mucho la aplicación, pero hoy todos sabemos que cada vez que buscamos algo en Google, a los 2 o 3 días te llega la publicidad. Sí. O sea que no hace falta bajar una aplicación. Cada vez que vos cliqueás o das un like en Facebook, en WhatsApp, en Twitter o una búsqueda que hagas en Google, yo creo que hoy en el mundo globalizado y después de los documentales de Cambridge Analytica o las elecciones del 2015, ya nadie tiene dudas de que vivimos bajo una imagen de panóptico, como decía Foucault, en el cual todos estamos siendo observados, viendo nuestros comportamientos y pautando nuestros comportamientos. Esto tenemos que ese haciendo hoy ahora, tenemos ese 1984 de George Orwell, claramente. Gran hermano, exactamente. Doc, así que estoy de acuerdo con la utilización, digamos. Básicamente, es un fin loable que es la salud colectiva, eso vale. Doc, los trabajadores y los empresarios del sector de las galerías y de los shoppings están poniendo el grito en el cielo porque no pueden abrir. Tomando las medidas de higiene y de seguridad, ¿es tan alejado de ir a un supermercado o de ir al área peatonal? Esta medida nadie seriamente puede determinar si son efectivas o no. Yo creo que hay que esperar un poco. Se ha empezado a liberar esta cuarentena y lo mismo que dijimos para otros aspectos. Insistir en lavarse las manos, insistir en el uso del barbijo, insistir en el distanciamiento social. Si de acá a una semana, 10 días, no se produce una ola de contagios y tenemos las terapias intensivas vacías como están hasta ahora, me parece que progresivamente se van a abrir espacios de mayor circulación. A mí me parece que el problema más grande va a ser cuando haya transporte público de pasajeros. Ahí el sitio más complejo, porque ahí van muchas personas, donde el virus circula mucho con espacios inmateriales del transporte complicado. Y hay que agarrarse de todos lados. Exacto. Más me preocupa insistir en el lavado de manos periódico, no llevarse el mano a la boca, usar el barbijo, tomar distancia. Yo creo que más tarde o más temprano las galerías se van a abrir, los centros comerciales se van a abrir con controles para que no se produzca conglomerado de personas en espacios reducidos. El problema más grave va a ser el transporte público de pasajeros. Eso lo veo más difícil de resolver. Y el transporte interurbano, porque el virus viajaría de la zona roja, que es Córdoba capital, a lugares de la provincia donde no ha habido ni un solo caso. Entonces en esos lugares hay que empezar a circular, empezar a abrirse. Vivimos tiempos apasionantes en términos sanitarios para ver cómo se sale de esta cuarentena, ir siguiendo y teniendo como prioridad la salud de los ciudadanos, ¿no? Bueno, es decir que los muchachos de AOITA y de UTA, que unos hace casi un mes que están sin trabajar, de alguna manera están aportando su granito de arena. En broma, está bárbaro. Esta medida de fuerza de UTA a la salud de la población le viene extraordinaria. Digamos que no haya transporte público es bárbaro. Y también, y a futuro, tenemos que pensar seriamente otros medios de traslado y de movilización. Ya grandes ciudades de Europa están trabajando fuertemente en eso, ¿no? El uso de la bicicleta, el traslado a pie, el trabajo desde el domicilio. Va a haber una reformulación de toda la sociedad en términos laborales, comunicacionales, de traslado. Vienen tiempos de grandes transformaciones. Digo, cada uno de nosotros, desde estar haciendo esta charla por Skype
a hacer videoconsultas, a comunicarnos a través de las pantallas del celular, creo que vienen transformaciones culturales brutales, en las cuales, para poner un ejemplo, no vamos a poder compartir el mate, eso era impensable antes. Si vos llegabas a la casa de alguien y decís, che, te invito un mate, pero vamos a poder compartir el termo. Claro, pero tirarle agua hirviendo a la bombilla tampoco sirve, ¿no? No. El mate es individual ahora. No. Mate individual y compartamos el termo, digamos, mantengamos a 2 metros de distancia el encuentro. Lo que hay que tratar es recrear el mecanismo empático del encuentro solidario, que es lo que le ha permitido a la humanidad sobrevivir, no perder de vista que la salud es un éxito colectivo, y tras ese objetivo colectivo mantenernos a distancia cuidándonos. Y en esta etapa histórica cuidar a los que nos cuidaron, que son los viejos, digamos, ¿no? Qué interesante esto, ¿no, Doc? Que estás diciendo, también lo escribiste, lo dijiste en una charla virtual, esto de devolverle al abuelo, a la abuela el cuidado que nos dio, a la mamá, al papá, el cuidado que nos dio cuando éramos chicos. Sí, cuidar a los que nos cuidaron, digamos, ese es el tema. Lo que pasa es que también hay en juego, hay algo cultural muy fuerte, porque de una u otra manera uno elige tener hijos, de una u otra manera está el deseo de por medio, pero no hemos elegido a nuestros padres ni a nuestros abuelos. Entonces ahí se impone una cuestión ética, cultural, de cómo devolver los cuidados de quienes nos cuidaron, ¿no? Me parece que hay un ejercicio de mucha humanidad y también entender que uno tiene un viejo adentro, digamos. Entonces, como hoy resolvamos la asistencia y el cuidado de los adultos mayores, va a ser la sociedad que vamos a tener cuando nosotros lleguemos a adultos mayores. O sea, hoy cuidar a los que nos cuidaron es cuidarnos a nosotros mismos en el tiempo, digamos. Entonces se vive en tiempo de algún tipo de reflexión social en donde se debieran terminar imponiendo estos temas de relaciones familiares, valores, culturales, en donde la salud está en juego por sobre otros elementos menores. Por eso cuando brindamos en la fiesta y en los encuentros decimos salud, ¿no? Después decimos dinero y después amor, digamos. Salud, dinero y amor. Entonces, bueno, ahora ponemos a la salud de nuevo primera. Bárbaro, sí, bueno, a ver, Doc, es como decías vos, pensemos en ese futuro, en seguir creciendo, que nos falta muchísimo en lo que respecta al cuidado que se le da al adulto mayor. Te agradezco por haber formado parte del espacio y la verdad que es un encanto, es interesantísimo escucharte hablar siempre. Bueno, gracias a ustedes y bueno, lamento esta mediación tecnológica que impide un diálogo un poco más profundo e incluso seguir una idea, ¿no? No es lo mismo. Pero bueno, como no hemos adaptado a tantas cosas, también nos adaptamos en esto en pos de cuidarnos, para que vos no me contagies ni yo te contagie a vos, Gabriel. Bárbaro, Carlos. Te agradecemos entonces por haber formado parte nuevamente de Meridiano 64 en esta 10ª temporada.